Buenas noches, estimados colegas. En nombre del Ministerio de Educación quiero darles la bienvenida a este directo que, como ustedes saben, habitualmente lanzamos los viernes. Sin embargo, atendiendo a sus múltiples pedidos, lo hemos adelantado al día de hoy, dado que tiene como fin, como propósito, brindarles orientaciones respecto a nuestro rol docente en la implementación de la carpeta de recuperación. Mi nombre es Patricia León Castro, soy docente y especialista pedagógica de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Con mucho gusto esta noche voy a compartir este espacio con nuestro compañero Julio Acuña. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches a todos los maestros y maestras del Perú. Soy Julio Acuña Montañez, especialista de formación docente en servicio. Y como siempre, es un enorme placer estar con ustedes. Como ya lo mencionó Patricia, este webinar tratará sobre el rol docente en la implementación de la carpeta de recuperación. Para presentar estas orientaciones, hemos organizado el webinar en 3 bloques. El primer bloque, que lo conducirá Patricia, respecto a las orientaciones generales para la implementación de la carpeta de recuperación. El segundo bloque, que será a mi cargo, respecto a las orientaciones específicas para la implementación de la carpeta de recuperación. Y como ya es costumbre, iremos a un tercer bloque con Patricia a la ronda de preguntas. Seguro que ustedes, colegas, tienen un conjunto de dudas y preguntas y comentarios que trataremos de responder en el breve tiempo que tengamos. Muy bien. Empecemos entonces con este primer bloque, orientaciones generales para la implementación de la carpeta de recuperación. Adelante, Patricia. Muy bien. Gracias, Julio. Así es. Vamos a empezar con orientaciones generales que de repente ya nosotros hemos leído en la resolución 193 y que hemos ido viendo a lo largo de este fin de año, ¿no? Sin embargo, es necesario tener claras estas orientaciones generales para poder pasar luego a las orientaciones específicas. ¿Me van a permitir compartir mi pantalla? Muy bien. Muy bien. Entonces, comencemos. La carpeta de recuperación sabemos que es una estrategia más propuesta para que los estudiantes continúen avanzando en el desarrollo de sus competencias, como bien lo dice la resolución 193 del MINEDO. Esta carpeta reúne un conjunto de experiencias de aprendizaje para ser desarrolladas durante el periodo vacacional de los estudiantes y el nuestro en 8 semanas de trabajo entre los meses de enero y febrero del 2021. Recordemos que las experiencias de aprendizaje se ponen a disposición de los estudiantes para su trabajo autónomo con el fin de que logren consolidar sus procesos de aprendizaje y avancen hacia el nivel de logro esperado en sus competencias. El estudiante recibe esta carpeta de recuperación ahora en diciembre y entregará el portafolio de las evidencias al iniciar el año lectivo 2021 según las indicaciones de cada institución educativa. Estas evidencias de aprendizaje, que como bien sabemos pueden ser productos o registros de actuaciones, elaborados a partir de la carpeta de recuperación, se entregarán al docente, quien lo recibirá como evidencia del trabajo realizado. Ahora, en caso de los estudiantes de primer grado de primaria al 4º grado de secundaria, la carpeta de recuperación servirá en especial como un recurso muy importante para la evaluación diagnóstica. Su análisis permitirá al docente, junto con otras evidencias, registros, informes de progreso, evaluaciones mediante situaciones, etcétera, conocer el nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes. En el caso de los estudiantes que han cursado este 2020 quinto de secundaria, presentarán sus evidencias de aprendizaje de la carpeta de recuperación al docente asignado al iniciar el año lectivo 2021. Esto le permitirá al docente asignar el calificativo correspondiente. Ahora, en este caso de no alcanzar el mínimo de logro exigido para promoverse de grado,
es necesario brindarles retroalimentación y proceder a la evaluación de subsanación cada 30 días hasta lograr el nivel esperado. Ahora, esta carpeta de recuperación, recordemos a quienes está destinada, ¿no? Está destinada a 3 grupos de estudiantes, ¿no?, que se encuentran en el nivel inicio o con nivel de logro B, ¿no? Pueden ser quienes no lograron acceder al servicio educativo de forma continua, han sido intermitentes a lo largo del año, ¿no? Por ejemplo, hay muchos estudiantes que en abril iniciaron muy bien el trabajo remoto, sin embargo, por diferentes razones, pueden haber dejado de responder y dejar de enviar sus productos. Luego también tenemos a un grupo de estudiantes que accedieron de manera tardía al servicio educativo, es decir, después del mes de agosto, ¿no? Aquellos estudiantes que ingresaron a las escuelas públicas, por ejemplo, por matrícula excepcional y estuvieron inicialmente a cargo de los tutores de acogida. Y también para aquellos estudiantes que no lograron el nivel esperado en el desarrollo de sus competencias, habiendo recibido el servicio educativo continuo de marzo hasta hasta diciembre, ¿no? Es decir, quienes tienen casillero en blanco o nivel de logro B en sus calificaciones. Muy bien, entonces, esta carpeta de recuperación está destinada a diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en primaria, la carpeta de recuperación se encuentra disponible para educación intercultural bilingüe amazónico, educación intercultural bilingüe andino, primaria multigrado rural y primaria urbano-rural. Vamos a entrar a compartir para que ustedes vean claramente la ruta. Sin embargo, recuerden que ustedes tienen siempre en vivo.perueduca.pe, donde pueden volver a ver los videos y leer las rutas que están aquí en el PPT. En el caso de secundaria, tenemos carpetas de recuperación para secundaria, modelos educativos rurales, como son residencia, tutorial y alternancia, y también secundaria urbano-rural, como también secundaria educación intercultural bilingüe amazónico, ¿no? Prontamente el andino también estará. Así es, muy bien. Entonces, antes de pasar a compartir, vamos a terminar con esta parte donde van ustedes a encontrar cuál es la estructura y el contenido de la carpeta de recuperación. Todas las carpetas de recuperación tienen 2 partes: las orientaciones para el uso de la carpeta y las experiencias de aprendizaje. Estas orientaciones, esta primera parte de las carpetas de recuperación, todas las carpetas de recuperación, brindan indicaciones y sugerencias a los estudiantes con el fin de favorecer su trabajo autónomo durante el desarrollo de la carpeta de recuperación. Además, esta información también puede ser utilizada por las familias para acompañar el trabajo de sus hijos, de sus hijas, ¿no? Esta parte de orientaciones también plantea actividades escolares y de la vida diaria para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales. Luego, en una segunda parte de la carpeta de recuperación, ya tenemos en sí la experiencia de aprendizaje. La carpeta de recuperación contiene entre 2 y 4 experiencias de aprendizaje dependiendo del servicio educativo y grado al que está dirigido. Cada experiencia, a su vez, presenta una situación interesante que plantea un reto para los estudiantes. Ellos buscarán responder el reto planteado a través de una serie de actividades y elaborarán un producto final que es evidencia de su aprendizaje, es decir, de las competencias que han desarrollado en el proceso. Ahora, cada carpeta responde a las necesidades particulares de los estudiantes según los ámbitos, grados y contextos en los que se encuentran. Ya hemos visto que están destinadas según su requerimiento. No todas las carpetas tienen la misma presentación o estructura, pero sí
comparten elementos comunes que les permiten cumplir su propósito, y es lo que vamos a ver en el segundo bloque. Es importante también recalcar que el docente atiende las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y que no solo es dar el material de forma masiva, no podemos incorporar material adicional si así lo creemos necesario. Puede servir para motivar la participación de los estudiantes en el desarrollo de las actividades, propiciar la reflexión sobre sus progresos, profundizar en sus experiencias, complementar o transferir lo aprendido. ¿No? Esto queda totalmente en dominio de su conocimiento pedagógico y, por supuesto, del contexto, de las necesidades, de los intereses de sus estudiantes, que nadie mejor que ustedes los conoce. Muy bien, vamos a compartir entonces la ruta de dónde se encuentran ubicadas estas carpetas de recuperación. Me permiten un minutito, voy a detener este compartir para poder ingresar a la página web de Aprendo en Casa. Muy bien, aquí estamos en la página web de Aprendo en Casa, ¿no? Tenemos, cuando ingresamos, encontramos inicial, primaria, secundaria, básica especial, básica alternativa. Sabemos que inicial no tiene carpeta de recuperación, pero también ya ustedes han recibido las indicaciones de que va a haber Aprendo en Casa vacaciones, ¿no? Y estos niños de inicial van a poder desarrollar libremente en compañía de sus padres o acompañantes estas experiencias de aprendizaje. Muy bien, en primaria y en secundaria tenemos cada una de las carpetas de recuperación para los ámbitos que ya hemos mencionado. Vamos a ingresar primero a primaria. Si ingresamos a primaria, tenemos primaria E y B, intercultural bilingüe y multigrado rural. En cada una de ellas nosotros vamos a encontrar la carpeta de recuperación según el ámbito en el que nos desenvolvemos. Si entramos solo a primaria, encontraremos, aquí está el recuadro, carpeta de recuperación, encontraremos la carpeta de recuperación para los 6 grados de primaria, ¿no? Además, encontrarán ustedes orientaciones generales. Estas orientaciones generales son las que hablábamos en la primera parte, que tiene la carpeta de recuperación. Miren, estas orientaciones generales están destinadas a los estudiantes y a sus familias, ¿no? También tenemos, estas son las orientaciones que les mencionaba para estudiantes que requieren apoyo porque tienen necesidades educativas especiales. Y también tenemos orientaciones para los docentes. En todos los ámbitos van a encontrar ustedes estas 3 orientaciones, ¿no? Estas son orientaciones exclusivas para nosotros docentes, ¿correcto? Muy bien. Ahora, encontramos aquí las experiencias de aprendizaje de primer grado. También, segundo grado tiene 4 experiencias de aprendizaje en primaria urbano, sexto grado hasta sexto grado, cada una de las 4 experiencias de aprendizaje para el periodo de vacaciones enero-febrero de nuestros estudiantes, ¿correcto? Si entramos, regresemos ahora a primaria, vuelta a primaria, en E y B vamos a encontrar 2 tipos de carpetas de recuperación, las destinadas a intercultural bilingüe andino y las destinadas a educación intercultural bilingüe amazónico. Y también vamos a encontrar la carpeta de recuperación, acá tenemos el ámbito andino de intercultural bilingüe, y encontramos la carpeta de recuperación para los 6 grados. Aquí están las experiencias de aprendizaje y las mismas orientaciones en todos los casos, ¿correcto? Igual, si regresamos a E y B, encontramos en el amazónico, carpeta de recuperación, los 6 grados, con las mismas orientaciones. Nosotros los estudiantes simplemente
ingresan y van a encontrar las experiencias de aprendizaje que están destinadas para cada uno de ellos. Muy bien. Además, eso es en primaria, ¿correcto? También el multigrado rural, encontramos el cuadrado de carpeta de recuperación y las carpetas de recuperación para los 6 grados. Ustedes ven que ya todo está organizado y las orientaciones para los padres y los estudiantes, para cuando existen necesidades educativas especiales y para nosotros los docentes. Muy bien, igual si vamos al inicio y entramos a secundaria, vamos a encontrar 2 pestañas, secundaria y secundaria residencia, tutorial y alternancia, ¿no es cierto? Si entramos a secundaria nuevamente, encontramos las carpetas de recuperación para los 5 grados de primaria. Están las orientaciones y están las experiencias de aprendizaje. Además, se ha incorporado en esta carpeta de secundaria, ustedes pueden ver, ya se incorporó el intercultural bilingüe amazónico y el andino. Les decía, ya se incorporó el intercultural bilingüe amazónico y el intercultural bilingüe andino. Para primer grado, para segundo grado, igualmente, para tercer grado, ¿no? Podemos ver estas 4 experiencias, son la carpeta de recuperación, cuarto grado y quinto grado de secundaria. Las 4 experiencias y además las 2 experiencias para intercultural bilingüe amazónico y las 2 experiencias para intercultural bilingüe andino. El que sean 2 experiencias no quiere decir que van a durar menos. Igual tienen la duración de las 8 semanas, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, podemos ingresar a una para que ustedes vean. Vamos a esta es la de quinto grado y tienen la experiencia de aprendizaje. Ahora, en el segundo bloque, ustedes van a ver cada una de las partes de cada carpeta de recuperación. Muy bien, entonces, es nuestra obligación, es necesidad, una necesidad pedagógica que nosotros tengamos el conocimiento de estas carpetas para saber a qué estudiantes dárselas, derivarlas, ¿no? Muy bien, entonces esto es lo que tenemos en Aprendo en Casa. Estas son las rutas, como les digo, si ustedes tienen dificultad en encontrar las rutas, vuelven a ver el video y en el PPT encontrarán ustedes las rutas para cada uno de estos ámbitos y contextos, ¿no? Pero todas las carpetas ya se encuentran completas en Aprendo en Casa. Muy bien, voy a detener el compartir. Muy bien, ahora sí, Julio, vamos a pasar entonces al segundo bloque. Quisiera primero, dar un primer grupo de saludos muy afectuosos para cada uno de ustedes, a Chincha, Ica, Tumbes, Pisco, Trujillo, Palpa, Huancayo, Pomabamba, San Jerónimo, Chimbote, Sullana, Ulcumayo, Junín, Chimbote, Yanacancha, Motupe, Cajamarca, Picota, siempre nos acompañan, Incahuasi, Maras, Chanchamayo, Lauricocha, Punta Negra, Piura, Matapalo, Huaral, Tingomaría, Ancón, Jaén, Camaná, Chorrillos, Coma, Chavín de Huántar, San Ramón, Villa María del Triunfo. Gracias por acompañarnos. Este trabajo es para ustedes, esperando poder solventarles en este tiempo que tenemos que trabajar con la carpeta de recuperación para nuestros estudiantes. Muy bien, pasamos entonces, Julio, al segundo bloque con las orientaciones específicas. Adelante, Julio.
Muy bien. Muchas gracias, Patti, por el pase. Y ya, maestro, nos hemos ido insertando y seguro que cada uno de ustedes ha ido ya revisando de manera autónoma las carpetas de recuperación. Patricia nos ha hablado sobre las carpetas de recuperación, la estructura que tiene estas carpetas de recuperación y cuál es la ruta para acceder a las carpetas de recuperación. Estas rutas son importantes porque cada uno de nosotros tiene que ir seguro, dependiendo del ámbito en el cual está trabajando o la modalidad en la cual está desarrollando sus actividades, y a ir determinando cuál es la carpeta de recuperación que va a trabajar con sus estudiantes. Esto es importante, esto es fundamental para que comencemos este trabajo que es ya para cerrar este presente año, el año 2020, que ha sido un año de mucha exigencia, de mucho esfuerzo de todos los maestros y maestras, ¿no? En este bloque 2 vamos a ver de manera genérica, de hecho no vamos a poder detallar mucho, pero vamos a ver algunas orientaciones claves para este proceso que tenemos que desarrollar con la carpeta de recuperación antes de comunicarnos con los estudiantes y las familias, durante la comunicación con los estudiantes y las familias y después de ya haber usado la carpeta de recuperación, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? Ese es un primer elemento que vamos a trabajar esta noche. Y en el segundo punto vamos a ver lo que tiene que ver ya con la organización de la carpeta de recuperación. ¿Cómo está organizado? ¿De qué manera? ¿Qué aspectos tenemos que mirar nosotros? Como maestros, como maestras, ¿cuáles son los aspectos que tendríamos que estar mirando? Esos aspectos relevantes que siempre hemos conversado, hemos hablado con ustedes, que tenemos que estar mirando para poder orientar, para poder mediar el proceso del aprendizaje con los estudiantes. Y en este caso, cuando hablo de mediar, ojo, porque ahí no quiero que me malentiendan, no estoy señalando en ningún momento que ustedes van a estar en los meses de enero, febrero, en sus vacaciones con los estudiantes, para nada. Cuando hablo de mediar, estoy hablando más bien de cómo mediamos este proceso de cierre y brindamos orientaciones pertinentes a los estudiantes y a las familias para que puedan trabajar de manera autónoma con la carpeta de recuperación. Muy bien, permítanme hacer una presentación que seguro nos va a ayudar en este proceso. Respecto a la carpeta de recuperación, un primer elemento que tenemos que tener claro y que ya Patricia lo ha presentado es que todos nosotros contamos con orientaciones que nos van a permitir seguir esta ruta de trabajo en esta última semana que nos está quedando hasta el día 22 de diciembre. Y entonces tenemos las orientaciones para los docentes que nos van a dar luces de qué es lo que pudiésemos hacer para relacionarnos con los estudiantes, con las familias. También tenemos las orientaciones respecto a la carpeta de recuperación dirigidas a los estudiantes, ¿no? A esta gran ruta, a esta nueva travesía que le hemos llamado de el trabajo autónomo del estudiante. Esas orientaciones nos van a permitir a nosotros mediar el aprendizaje, brindar orientaciones pertinentes, adecuadas a los estudiantes. Todo en este marco, en esta búsqueda integral de un trabajo autónomo del estudiante. Hay que aprovechar, maestros y maestras, que todos nuestros estudiantes, desde los muy pequeños hasta los muy grandes, han logrado desarrollar en este trabajo de la educación remota, la educación a distancia, han logrado desarrollar algunas habilidades de aprendizaje que tenemos que ir fortaleciendo. Una de ellas tiene que ver con la autorregulación de su propio proceso de aprendizaje y la otra tiene que ver con el fortalecimiento y el desarrollo del trabajo autónomo, ¿no? De que el estudiante pueda aprender a aprender sus propios procesos. Eso tenemos que fortalecerlo mucho más ahora con el trabajo de la carpeta de recuperación. Para estas orientaciones es necesario entonces desarrollar algunas actividades antes de orientar a los estudiantes a la familia, durante la comunicación con los estudiantes y las familias y después del periodo del uso de la carpeta. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Antes de orientar a los estudiantes y la familia, es necesario que todos nosotros conozcamos el material. Y yo estoy seguro, porque con muchos colegas que me comunico ya me lo han preguntado, me han hecho preguntas respecto a la propia carpeta, que ya ustedes han comenzado a revisar la carpeta de recuperación, las experiencias de aprendizaje, han comenzado a mirar cómo es esta estructura que está organizada la carpeta.
es buscar comprender la carpeta de recuperación, comprender estas experiencias de aprendizaje y cómo están organizadas y estructuradas. Y es más, algunos colegas han ido revisando diversas carpetas de recuperación y luego a veces tienen algunas dificultades o dudas. Lo que yo les digo es que cada carpeta de recuperación responde a los contextos, a las necesidades, a las particularidades de cada una de los ámbitos, de los entornos en los cuales desarrolla aprendizaje el estudiante. Por eso es que no esperamos, pues, tener una carpeta única, modélica, sino más bien diversas carpetas que responden a los diversos contextos y modalidades de aprendizaje de nuestros estudiantes en los entornos en los cuales ellos y ustedes están trabajando. Entonces es necesario conocer este material, revisar las experiencias de aprendizaje, comprenderlas en su integralidad, ¿no? Ubicarse en la situación en la cual se está desarrollando la experiencia de aprendizaje, determinar con claridad el reto, el problema que está abarcando esta experiencia de aprendizaje. ¿Cuáles son las competencias involucradas en la experiencia de aprendizaje? ¿De qué manera esta competencia se está desarrollando en toda esta situación de aprendizaje que nosotros estamos proponiendo? ¿Cuáles son las actividades que vamos a desarrollar? ¿Y de qué manera estas actividades están movilizando, están promoviendo el desarrollo de las competencias? ¿Para qué hacemos todo eso? Para orientar a los estudiantes, para orientar a las familias hacia el logro de ese producto esperado, al logro de ese propósito, ese aprendizaje que queremos lograr con los estudiantes. Entonces vamos a orientarlos a ellos de manera cada vez más clara y más pertinente, dentro del marco de lo que yo les decía, la autonomía del estudiante en su aprendizaje. Un segundo elemento es identificar. Identificar en sus estudiantes, aquellas competencias que requieren mayor apoyo. ¿Y cómo hacemos nosotros para identificar en nuestros estudiantes cuáles son las competencias que requieren mayor apoyo? Pues ahí tenemos toda una vasta experiencia que ustedes han desarrollado durante este año, ¿no? Seguro que han analizado las evidencias de aprendizaje a lo largo del año del estudiante y con ello han visto, pues, el nivel de desarrollo, el nivel de progreso de la competencia. También tienen con ustedes los portafolios, los informes de progreso que ustedes mismos han ido desarrollando. Y por lo tanto, tienen ahí elementos claves para poder identificar en qué competencias requieren mayor apoyo los estudiantes. ¿Y por qué es importante identificar estas competencias donde los estudiantes requieren mayor apoyo? Es importante porque nos permite, pues, desde nuestra labor de docente, de maestros, de maestras, complementar las experiencias de aprendizaje. Es posible que ustedes revisen la experiencia de aprendizaje y digan, aquí yo necesito algunos elementos nuevos, quiero adecuar esta actividad, quiero complementar esta experiencia de aprendizaje porque quiero enfatizar con mayor fuerza esta u otra competencia, porque ustedes han identificado con claridad qué competencias sus estudiantes requieren mayor apoyo. Otro elemento que nos facilita poder identificar estas competencias que requieren mayor apoyo es que podemos entonces formar grupos de estudiantes de acuerdo al nivel de progreso de las competencias y poder entonces orientar también el trabajo que van a hacer con la carpeta de recuperación. Y de igual manera, si es que yo reconozco cuáles son esas competencias que requieren los estudiantes y que necesitan mayor apoyo, entonces yo puedo seleccionar, yo puedo entregar material adicional. Y es posible, maestros y maestras, que ustedes puedan entregar ese material adicional. Pero seguro que ustedes se están preguntando, ¿pero cómo voy a entregar yo material adicional? No hay dinero para las fotocopias, todos estos elementos, ¿no? Y en realidad ahí lo que le estamos pidiendo es que desarrollen la misma experticia, el mismo desarrollo que lo han hecho ahora, que han podido comunicarse con los estudiantes a través de los canales comunitarios, a través del WhatsApp, a través de los diversos canales de comunicación que han establecido con las familias. Y también hay que precisar que estas carpetas de recuperación y también las orientaciones para el docente y para el estudiante, como ustedes han visto y Patricia se los ha mostrado, están a disposición de todos los maestros y maestras del país, de la familia y los estudiantes en la plataforma de la Estrategia Aprendo en Casa. Y seguro, estoy convencido, que las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local van a hacer todos los esfuerzos posibles para que en mérito a sus propias posibilidades presupuestales
puedan hacer llegar a los estudiantes con mayores necesidades o con mayor lejanía y mayor distancia, puedan hacerle llegar seguro las fotocopias de estas carpetas de recuperación. Por ahí no es, los maestros sé que se preocupan mucho por quién va a ser responsable de estos procesos de fotocopiado, pero ahí vamos a acudir pues a las direcciones regionales, a las UGELes, para que en la mejor manera puedan ellos proporcionar esas fotocopias a los estudiantes, ¿no?, que más lo necesitan. Otro elemento, antes de orientar a los estudiantes y la familia, es analizar las experiencias de aprendizaje. Es analizarla en toda su amplitud. Un poco ver si es que esas, porque anteriormente recuerdan que hemos identificado cuáles son las competencias en las cuales los estudiantes requieren mayor apoyo. Y entonces cuando yo analizo la experiencia de aprendizaje, lo tengo que analizar preguntándome a mí mismo si esas experiencias de aprendizaje responden a las necesidades reales de sus estudiantes. Y cuando hablamos de necesidades reales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos justamente a esas necesidades de fortalecer determinadas competencias. ¿En qué nivel de desarrollo, en qué nivel de progreso de la competencia está el estudiante? ¿Cuál es su necesidad real frente a la competencia para ir progresando, para ir mejorando? Eso tienen que preguntarse cada uno de ustedes frente a las experiencias de aprendizaje que están en la carpeta de recuperación. ¿Para qué? Para que justamente puedan pues hacer acciones o actividades que complementen esta experiencia de aprendizaje, utilizando los propios cuadernos de trabajo. Porque sé que todos ustedes y todos nosotros en general conocemos los cuadernos de trabajo, sabemos qué material contiene, qué lecturas tiene, qué actividades contiene, los libros escolares de igual manera. Entonces podemos complementar esas experiencias de aprendizaje con los materiales que los propios cuadernos de trabajo y los libros escolares tienen y están en propiedad de los estudiantes, ¿no? Algunas preguntas que nos pueden ayudar para responder justamente a si la experiencia de aprendizaje propuesta en la carpeta de recuperación responde o no a esas necesidades reales de los estudiantes, son, por ejemplo, unas que tienen que ver con el reto, ¿no? Si el reto que se está proponiendo es alcanzable por el estudiante, o qué elementos adicionales se podría, pues, proponer o asumir el estudiante para hacer más complejo ese reto de repente, o para hacerlo mucho más claro y más preciso para que el estudiante lo pueda desarrollar, ¿no? El propósito de aprendizaje, de igual manera, si es posible de ser logrado por ese estudiante, ¿con qué otros recursos o materiales puedo apoyarlo para que logre ese propósito de aprendizaje? Son preguntas que nos podemos hacer respecto a esa experiencia de aprendizaje que estamos revisando, que estamos analizando. De igual manera, el producto, la evidencia, ¿el estudiante está en condiciones de demostrar su desempeño a través de ese producto? O de repente la actuación compleja del estudiante tiene que ser todavía mucho más precisa, tiene que hacerse más integral, más holística. Esas son preguntas que ustedes tienen que hacerse justamente para responder, colegas, a las experiencias de aprendizaje que cada una de las carpetas de recuperación nos está preguntando, nos está presentando. Igual con las actividades. ¿Permiten activar los saberes de los estudiantes y desde ahí seguir aprendiendo? ¿O es que esas actividades de repente necesitan algunos elementos más del contexto, del entorno del estudiante para afianzar mucho más sus aprendizajes? ¿Y por qué hacemos todo esto? ¿Por qué tenemos que analizar las experiencias de aprendizaje? Para justamente responder a las necesidades reales del estudiante en el marco del desarrollo de la competencia. Para blindar orientaciones en el uso de esa carpeta de recuperación. Y si usamos material adicional, también para brindarles orientaciones sobre cómo es que ese material adicional lo puedo utilizar. Hemos visto entonces, colegas, 3 procesos claros en los cuales les hemos pedido a ustedes. Primero, conocer el material, conocer las carpetas de recuperación, en su estructura, en su organización, tener claridad de todo lo que nos está proponiendo esa carpeta de recuperación. Segundo, tiene que ver con identificar las competencias donde los estudiantes requieren mayor apoyo. Y esa identificación de las competencias donde los estudiantes requieren mayor apoyo nos va a servir justamente para poder responder, para poder complementar las actividades de los estudiantes. Tal vez también para agruparlos, ¿no? Nos permite agrupar a los estudiantes en la medida en que qué tipo de atención van a requerir ellos.
Y por último, analizar las experiencias de aprendizaje y ver si esas experiencias de aprendizaje responden a esas necesidades reales de los estudiantes en el marco del desarrollo de la competencia. Igual, para complementar las experiencias de aprendizaje, para brindar orientaciones respecto a la carpeta de recuperación y también respecto al material adicional si es que ustedes hubiesen decidido desarrollarlo, ¿no? Otro aspecto importante tiene que ver ya con la comunicación con los estudiantes y la familia. En el webinar anterior hablábamos que un logro importante que hemos obtenido en este año 2020 es que todos ustedes, maestros y maestras, han generado estrechos lazos de comunicación con las familias, han logrado establecer canales de comunicación fluida, permanente con las familias, sin obviar, por supuesto, que hay familias que hemos tenido muchas dificultades para comunicarnos, pero en la gran mayoría de los casos nos hemos logrado comunicar. Y entonces, durante la comunicación con las familias, con los estudiantes, es importante que el estudiante pueda comprender la estructura de esta carpeta de recuperación, que pueda tener claridad sobre qué se le está pidiendo en la carpeta de recuperación y los tipos de actividades que tiene que desarrollar. De igual manera, es importante que también él tenga claridad de cómo va a organizar, va a registrar sus producciones, sus actuaciones, qué orden va a tener ahí y cómo va a organizar su tiempo, que es importante. Yo les decía que el estudiante ha ido aprendiendo a autorregular su tiempo, pero no es cierto que también muchos estudiantes todavía tienen que hacer más énfasis en esta autorregulación del tiempo. Y no estamos diciendo pues que es un tiempo netamente de estudio, también seguro de recreación, un tiempo familiar, un tiempo laboral, un tiempo con el trabajo, pero tenemos que comenzar pues a organizar esos tiempos, ¿no? También es necesario que el estudiante pueda, si es que fuera necesario, ojo, si es que ustedes lo han creído necesario, conocer al detalle ese material adicional que ustedes han seleccionado, que el estudiante conozca cómo es que ese material adicional le van a permitir de alguna manera ayudar, le va a precisar de alguna manera, señalar, ¿no?, que está complementando la actividad de la carpeta de recuperación. Todo esto, colega, estamos hablando de esta comunicación con los estudiantes y con las familias en esta semana que nos está quedando. Para nada, les reitero, estamos hablando de enero y febrero. Enero y febrero son las vacaciones de ustedes y eso es unas vacaciones muy merecidas, muy respetables. Lo que estamos haciendo más bien es señalarle que teniendo ya las carpetas de recuperación hoy, en este momento con nosotros, tenemos que generar ahora esos canales de comunicación con los estudiantes y con las familias. Ahora, no estamos señalando en ningún momento trabajos de enero y febrero, sino de esta semana, de estos días que nos queda en diciembre, ¿no? Y respecto a la familia, igual, hay que explicarle cuál es el propósito de la carpeta de recuperación. ¿Cómo es que esa familia puede ayudar al estudiante? ¿De qué manera la familia puede ayudar al estudiante? Y si alguno de ustedes pues tiene familia, tienen estudiantes en primer grado, igual, ¿no? Porque son pequeños, son niños, que recién están en todo un proceso de inserción a la escolaridad de algunos elementos complejos que se le hacen para ellos, como la apropiación del número, la apropiación de la propia escritura, el texto. Y entonces hay que darle pistas para la familia, señalarles cómo puede intervenir, cómo puede ayudar a estos estudiantes. Y de igual manera también con la familia conversar sobre la organización, sobre la distribución del tiempo del estudiante. Un tiempo de estudio, un tiempo de recreación, es importante. Entonces, aquí estamos hablando de durante la comunicación con los estudiantes y la familia en estos días que nos están quedando. Después ya del periodo del uso de la carpeta de recuperación, estamos hablando de marzo, posterior a las vacaciones que ustedes pues van a gozar y que está muy merecida después de un arduo trabajo, ¿no? Es importante analizar, valorar el progreso de las competencias de los estudiantes a través justamente de sus producciones y actuaciones, que han sido seguro incluidas en el portafolio, en la organización que ellos han hecho respecto a los productos, a las evidencias que han logrado de la carpeta de recuperación. Y ustedes también van a brindar
retroalimentación a esos productos, empleando diversas formas para comunicarse con ellos, ¿no? Escritas, orales, visuales. Y ahí hemos ganado muy fuerte experiencia. Yo les decía que con mucho gusto a veces sigo a algunos maestros y maestras que tienen canales en YouTube o que a través del Facebook publican las orientaciones que van dando. Y de igual manera, seguro también para la retroalimentación oportuna con sus estudiantes, van a hacer pues algunos tipos de comunicación oral o visual o escrita para que ellos vayan viendo cómo han ido progresando sus competencias en este proceso, ¿no? Pero también nos va a servir para elaborar nuestra planificación anual. De alguna manera, esta información del progreso de las competencias que vamos a obtener a partir de las carpetas de recuperación, pero no solo, ojo, a partir de la carpeta de recuperación y las evidencias que tenemos de ellas, sino de la evaluación diagnóstica que se va a dar, del análisis de las evidencias entregadas en el portafolio en el año 2020, del registro de SIAGIE que ustedes han hecho, y seguro algunos otros insumos que ustedes consideren pertinentes para elaborar el diagnóstico, pues podemos elaborar una planificación anual adecuada de nuestros estudiantes y a ese periodo de consolidación de los aprendizajes. Eso es importante, colegas, comenzar a mirarlo ya en posterior a sus vacaciones. Los estudiantes van a desarrollar, como decíamos, un trabajo autónomo, un trabajo autorregulado a través de estas carpetas de recuperación, ¿no? Esta ruta de la orientación de la carpeta de recuperación, entonces, digamos que inicia, aunque ya todos ustedes tienen todo un vasto conocimiento de las carpetas, pero es necesario reiterarles que tenemos que conocer el material, toda la carpeta en su integralidad, qué es lo que contiene, todo lo que está trabajando la carpeta, ¿no? Identificar aquellas competencias menos logradas, aquellas competencias que requieren mayor apoyo a los estudiantes. Y por último, analizar también las experiencias de aprendizaje para complementarlas con material adicional y poder con ese material adicional, pues seguro trabajar un poco más con los estudiantes y orientarlos a que vayan trabajando ellos, ¿no? Hay que orientar a los estudiantes, a la familia, y posteriormente ya, cuando haya pasado las vacaciones de enero y febrero de todos ustedes, analizar y valorar el progreso de las competencias de los estudiantes, estamos hablando de marzo, retroalimentar esos productos y elaborar su planificación anual. Esa es una ruta que nosotros vamos a tener para el desarrollo de la carpeta de recuperación. Muy bien, hasta ahí hemos ido viendo todas las orientaciones que tenemos respecto a nuestro rol, a nuestra vinculación con las carpetas de recuperación en estos días que nos está quedando y cómo vamos a mediar con los estudiantes para que ellos también reconozcan la carpeta de recuperación, comprendan cuál es el espíritu, el propósito de la carpeta de recuperación y las actividades que se le está proponiendo ahí, y cómo eso favorece su aprendizaje y consolida sus competencias, y de igual manera con las familias. En torno a las carpetas mismas ya de recuperación, Patricia les ha hecho una presentación muy interesante respecto a la ruta para acceder a las carpetas de recuperación. Solo quería aquí señalarles que ustedes, pues, no se olviden, tienen 4 carpetas de recuperación distintas, diferentes, que responden justamente a los contextos, a las realidades, a los modelos educativos en los cuales desarrollan los estudiantes sus aprendizajes. Tenemos la carpeta de recuperación de primaria, tenemos la carpeta de recuperación de primaria multigrado rural, tenemos la carpeta de recuperación de primaria IB andino, la carpeta de recuperación de primaria IB amazónico, cada uno con sus propias características y sus propias particularidades, y seguro que ustedes como maestros y maestras que están muy interesados en este proceso, han ido pues reconociendo en cuáles de esas carpetas de recuperación ustedes están involucrados, involucradas, y sus estudiantes también están involucrados e involucradas. Eso es importante, ir reconociendo en cuál de ellos está cada uno de ustedes, ¿no? Y lo mismo pasa con la carpeta de recuperación de secundaria. Lo mismo sucede. Tenemos carpeta de recuperación en secundaria, tenemos la carpeta de recuperación en esta modalidad de residencia, tutorial y alternancia, tenemos la carpeta de recuperación de secundaria en IB amazónico, la carpeta de recuperación de secundaria IB andino, que ustedes lo han visto cuando ha presentado la ruta Patricia, han visto que cuando ustedes ingresan a la carpeta de recuperación de secundaria, ven ahí 4 experiencias de la carpeta de recuperación de secundaria, pero luego ven también las experiencias de
aprendizaje de la carpeta de recuperación de secundaria IB amazónico y las experiencias de la carpeta de recuperación de secundaria IB andino. Y en otra pestaña ya han accedido a las carpetas de recuperación de secundaria, residencia, tutorial y alternancia. Todo ello es parte de lo que ustedes tienen hoy en la plataforma de la estrategia Aprendo en Casa. 4 carpetas de recuperación en el nivel primario, 4 carpetas de recuperación en el nivel secundario. A la vez, no se olviden, tenemos también las carpetas de recuperación que tienen que ver, las orientaciones, disculpe, que tienen que ver con las orientaciones para el docente, las orientaciones para el estudiante y también las orientaciones para las familias que tienen niños, niñas, hijos, hijas, apoderados, estudiantes con necesidades especiales. También ahí tienen esas carpetas de recuperación y estamos seguros que todos ustedes están haciendo uso de estas carpetas y están comenzando cada vez más a mirar cómo es que están organizadas, cómo es que estas carpetas de recuperación se integran a los aprendizajes de los estudiantes en el marco del desarrollo de las competencias. Bien, vamos a pasar ahora a ver la organización de la carpeta de recuperación. Por ejemplo, aquí estamos viendo una carpeta de recuperación que responde a secundaria, pero más que analizar uno por uno los puntos de la carpeta de recuperación, lo que quiero yo es enfatizar algunos elementos que sí son clave y que tenemos que tenerlos siempre presentes. En primer lugar, todo está enmarcado en las experiencias de aprendizaje, un contexto, una situación de aprendizaje que se da en esas experiencias de aprendizaje. Segundo punto, hay una situación. ¿De dónde estamos partiendo? Una situación concreta, real, efectiva, que propicia, pues, que genere el reto al estudiante, ¿no? Que lo va conflictuando, pero que a la vez lo va ubicando en la situación problemática y que lo reta a resolver determinadas acciones, determinadas actividades. Hay un propósito de la experiencia de aprendizaje. Hay un producto que el estudiante tiene que ir desarrollando a lo largo de toda esa experiencia de aprendizaje. Y también hay, pues, actividades que se van articulando unas y otras. No estemos buscando una actividad separada y yo solo trabajo esta actividad y dejo de trabajar esta otra, no. La carpeta de recuperación más bien funciona y se mueve en esa integralidad holística, en esa búsqueda integradora de un solo propósito de aprendizaje que el estudiante tiene que ir desarrollando y que una actividad va a ir dándole, pues, mayores elementos y mayores factores para poder seguir en la otra, y en la otra, y en la otra, y ahí ir potenciando sus competencias, ir desarrollando sus competencias, ¿no? Otra, por ejemplo, que podemos ver, que tiene que ver igual con la organización de la carpeta de recuperación, tenemos aquí, por ejemplo, el de primaria multigrado rural, igual tenemos la experiencia de aprendizaje, igual tenemos la situación en la cual estamos partiendo, este aprendizaje concreto, luego el reto que se le está proponiendo a los estudiantes, las evidencias, ¿no? Los productos que los estudiantes van a desarrollar y las actividades. Ustedes podrán decir, pero profesor Julio, hay una diferencia entre una y otra carpeta de recuperación y como le decíamos, cada uno responde a los contextos y a las modalidades en las cuales los estudiantes están trabajando y también los maestros y maestras. Entonces seguro que cada profesor, cada profesora está mirando ahora la presentación y está identificando, pues, en cuál de ellas está ubicando su trabajo y su relación con los estudiantes en todo este contexto, ¿no? En ese contexto, colegas, hay un conjunto de aspectos relevantes que sí tenemos que tener claro y que de alguna manera lo hemos querido ir precisando en estas dos últimas diapositivas, ¿no? No en el sentido de enumerarlo, 1, 2, 3, 4, 5, sino más bien de enfatizarlos, ¿no? Primero, que hay una experiencia de aprendizaje de la cual siempre estamos partiendo y esa experiencia de aprendizaje, pues, acompaña, integra de manera pertinente, adecuada, todas las actividades que se dan en la experiencia de aprendizaje. Segundo, que hay una situación que se presenta, pues, en un contexto, en una situación de aprendizaje concreta y que nos permite desarrollar la experiencia de aprendizaje, que nos propone retos, desafíos, un problema o tarea que el estudiante debe lograr, debe solucionar, debe desarrollar en esta experiencia de aprendizaje. Que hay un propósito que nos propone, pues, lo que se busca lograr en el aprendizaje de los estudiantes. Que hay un producto
una evidencia de la experiencia de aprendizaje y que toma como referentes la elaboración de las evidencias que va dándose a lo largo de esta experiencia de aprendizaje. Que hay actividades de la experiencia de aprendizaje que se están integrando unas y otras y que ese conjunto de actividades se articulan pues en la movilización, en el desarrollo de las competencias. Y que esa labor que tenemos nosotros tiene que ver con cómo comenzamos a conocer la carpeta de recuperación en toda su integralidad, en cómo nos vinculamos también con los colegas de las otras áreas, si fuéramos de secundaria. Es bueno y es importante que todos nosotros nos vinculemos, trabajemos de manera colegiada con los colegas de las otras áreas y tengamos una comprensión cabal, completa, de toda la experiencia de aprendizaje que se presente en la carpeta de recuperación. La idea es que en este contexto de conocer, de comprender las experiencias de aprendizaje, de analizarlas, podamos brindar a nosotros, a los estudiantes, en este corto tiempo que nos queda todavía de labor pedagógica, brindarle orientaciones adecuadas y pertinentes para que ellos puedan, de una manera autónoma, desarrollar las carpetas de recuperación, organizar sus productos, sus actuaciones, tener pues toda una organización de su propio tiempo, de sus propios espacios de estudio, para que así puedan responder. Colegas, por último, es importante reiterarnos estos puntos que tienen que ver con el contexto, la situación de aprendizaje en la cual se da la experiencia de aprendizaje, ¿no? La situación, el propósito que buscamos lograr en el aprendizaje de los estudiantes, las actividades que se articulan con las competencias. Eso no podemos dejarlo de lado. Las actividades están articuladas, están integradas y están apuntando al desarrollo de esas competencias que nosotros queremos desarrollar en los estudiantes. El producto, que es la evidencia que se va a desarrollar pues desde la experiencia de aprendizaje. Esos son elementos muy importantes, colegas. Muy bien, voy terminando este bloque, pero permítanme saludar, por favor, a los colegas que nos están acompañando el día de hoy. Nos sentimos muy confortados por la enorme presencia de maestros y maestras de todo el país. Saludar a los colegas de Santa, Nueva Talara, Carabelí, Paita, Apurímac, Chulucana, Cieneguilla, Sabandía, Pichanaki, Talandracas, Juliaca, Santiago de Chuco, Picota, Huaraz, Carabaya, Herreñafe, Guaitará, Abancay, Vistalegre, Yahuimpuquio, Huarochirí, San Juan de Lurigancho, Chiclayo, Surco, Sechura, Tayacaja, Ancón. Saludar a todos los maestros y maestras que nos acompañan, que siempre están con nosotros. Este es uno de los últimos webinars pedagógicos que estamos desarrollando el equipo, pero siempre reconocemos que tenemos un conjunto de colegas que nos siguen y nos acompañan. Y ahora, maestros y maestras, como lo habíamos señalado, al último bloque, al bloque número 3, a la ronda de preguntas, donde daremos respuesta a algunas de las inquietudes que ustedes han presentado y no han quedado resueltas, seguro, en la exposición que hemos desarrollado el día de hoy, pero que esperamos, pues, responderlas de la mejor manera. Y como siempre le decimos, el tiempo no nos va a permitir trabajar todas las preguntas que ustedes nos hacen, pero tenemos un buzón de consultas frecuentes al cual ustedes ya pueden acudir, y también el cuestionario, el formulario de preguntas al cual pueden acudir. Muy bien, vamos a empezar entonces, primero con Patricia, para plantearle, Patricia, a los colegas que nos están acompañando, que me dicen que ya hemos pasado, creo que los 12.000 participantes en vivo, nos hacen algunas preguntas. Colegas nos dicen, si el estudiante, y esto es reiterado, porque no solo lo han hecho ahora en este webinar, sino también en otros contextos, en otros espacios, pero nos dice, si el estudiante solo necesita fortalecer las competencias del área de comunicación, ¿es necesario que trabaje todas las actividades propuestas en la experiencia de aprendizaje de la carpeta de recuperación? Adelante, Patricia. Muy bien. Gracias, Julio. Así es, he estado revisando un poco las preguntas y bueno, no solo lo preguntan por el área de comunicación,
sino por las otras áreas, ¿no? En comunicación, en matemática, de sociales, están preguntando cómo hago si yo solamente veo un área y tienen que desarrollar toda la experiencia de aprendizaje. A ver, estimados docentes, la experiencia de aprendizaje no se puede dividir, no se debe trabajar la experiencia de aprendizaje. Esta se desarrolla de manera integral porque plantea una situación que requiere poner en juego varias competencias asociadas a distintas áreas, sobre todo en primaria, ¿no? Sin embargo, el docente debe enfocarse en evaluar las competencias que requiere tener mayor información o tener evidencias de logro, ¿correcto? De cada quien de su área, digamos, ¿no? Además, por eso es importante que el docente plantee con mayor detalle lo que le va a permitir obtener información de los desempeños que se han identificado que requiere desarrollar cada estudiante, ¿no? Esta es la importancia de por qué tenemos que conocer la carpeta de recuperación para saber qué es lo que vamos a solicitarle a nuestros estudiantes, ¿no? Desde las competencias que requiere fortalecer, que requiere avanzar, ¿no? ¿Qué competencias son exactamente? Entonces, ahí vamos nosotros a poner la mirada de nuestra evaluación. Sin embargo, la experiencia de aprendizaje se va a desarrollar fomentando de forma integral, ¿no? Fomentando el desarrollo de todas las competencias involucradas, ¿no? A ver si... Muy bien, Julio. A ver, aquí hay otra pregunta, Julio, para ti. Los docentes preguntan si se evaluarán todas las competencias de la experiencia de aprendizaje o solo en las que el docente identificó que el estudiante no logró el nivel esperado, ¿no? Un poco que va por el mismo sentido, pero específicamente, ¿no? Preguntan si van a evaluar todas las competencias de la experiencia o solo donde se identificaron dificultades en el estudiante. Tu sonido, Julio. Muy bien, Patricia. Sí, y va dentro de la anterior pregunta, está conectada con la pregunta anterior, porque decíamos pues que los colegas tienen diversas preocupaciones sobre cómo se va a ir trabajando, pero tú justo lo decías en la respuesta que has dado, que no hay que olvidarnos de la integralidad de la experiencia de aprendizaje, una experiencia de aprendizaje integrada, que está articulada y está apuntando al desarrollo de la competencia. Y en ese caso, se evalúa solo las competencias que requieren información. Sin embargo, es necesario pues que el colega, que el maestro, que el maestra pueda leer todas las evidencias en su conjunto. ¿Y por qué tendría que leer todas las evidencias en su conjunto? Porque tiene que entender el proceso que ha realizado el estudiante para llegar a lo que nosotros hemos estado buscando en concreto, ¿no? Si bien solo tengo interés, tengo un foco por determinadas competencias que estoy buscando desarrollar, el estudiante tiene que desarrollar toda la experiencia, toda la carpeta de recuperación en su integralidad. Y cuando yo voy a evaluar, sí, solo esas competencias que requieren información, pero tengo que leer, tengo que revisar todas las evidencias para entender el proceso del aprendizaje en el cual han estado involucrados nuestros estudiantes, ¿no? Gracias, Patricia. Muy bien. Ahora, Patricia, me toca el turno a mí y te hago una pregunta de promoción. Dice, a ver, ¿las carpetas de recuperación serán calificadas, evaluadas o solo son insumos para la evaluación diagnóstica de marzo? Mira, te repito la pregunta, dice, ¿ya? ¿Las carpetas de recuperación serán calificadas, evaluadas o solo son insumos para la evaluación diagnóstica de marzo? Muy bien, muy bien. Gracias por la pregunta, porque nos ayuda a enfatizar, ¿no? Cuál es la utilidad en este caso de evaluación en las carpetas de recuperación. Nos lo decíamos un poco al inicio también, que solo en el caso de los estudiantes de quinto grado de secundaria 2020, ¿no? Se puede tomar como evidencia para el registro de evaluación del nivel de logro de las competencias,
¿no?, en marzo del 2021. En los otros casos, de primer grado de primaria a cuarto grado de secundaria, los productos, las evidencias de la carpeta de recuperación van a servirnos de insumo para la evaluación diagnóstica, ¿no?, para poder tomar decisiones y dar continuidad a los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Entonces, que nos quede claro, de primer a cuarto grado nos servirán como un insumo para la evaluación diagnóstica. Quinto grado de secundaria es la excepción, donde esta carpeta, los productos de esta carpeta serán, las evidencias serán evaluados para el registro de evaluación del nivel de logro de las competencias. Muy bien. Muy bien, Julio, y ahora también hay una pregunta reiterativa, ¿no? Porque muy bien has dicho a lo largo de la presentación que los docentes tendrán las merecidas vacaciones más que nunca, dado sus esfuerzos, tendrán sus vacaciones en enero y febrero. Pero hemos hablado de retroalimentación de la carpeta de recuperación, ¿no?, de las evidencias, ¿no? Preguntan entonces si estaremos de vacaciones, ¿en qué momento se va a hacer la retroalimentación? ¿Quién la va a hacer si están de vacaciones? A ver. Muy bien, Patricia, es cierto, todos los colegas, los maestros y las maestras del Perú van a ingresar a unas merecidas vacaciones en enero y febrero, y eso se respeta y está muy bien, y tenemos que, pues, más bien reconocer todo el esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Cuando estamos hablando de la retroalimentación en esa ruta que yo les señalaba, estamos hablando del mes de marzo. Una retroalimentación, ¿recuerdan cuando hablábamos de la retroalimentación formativa? Decíamos que alguna retroalimentación es inmediata y hay también retroalimentación mediata, es decir, posterior, en base a determinadas evidencias, determinados productos. Y en este caso justamente estamos hablando de la carpeta de recuperación, los productos y las evidencias que los estudiantes van a desarrollar y que presentarán en marzo. Y que ya en marzo esa retroalimentación mediata, esa retroalimentación posterior, seguro pues fortalecerá todavía más el aprendizaje del estudiante, reconociendo, como decíamos, el proceso de todo el aprendizaje que han desarrollado, las actividades que han desarrollado y el logro que han obtenido como resultado de este trabajo con la carpeta de recuperación. Entonces, cuando hablamos de esa retroalimentación, lo estamos señalando para marzo, es una retroalimentación inmediata, retroalimentación posterior, ya con los productos, con las evidencias, y que también les permitirá, seguro, afianzar mucho más aún el periodo de consolidación de los aprendizajes de sus estudiantes, ¿no? Patricia, muchísimas gracias por esa consulta. Ahora solo vamos a tener el espacio y el tiempo para responder estas 4 preguntas que nos han hecho los colegas, así es que te cedo ahora la palabra, Patricia. Muy bien. Gracias, Julio. Y bueno, estimados colegas, hemos llegado al final de nuestra última presentación del 2020. Nos volveremos a encontrar, por supuesto, a su servicio el próximo año 2021. Agradecemos su presencia, su constancia a lo largo de este peculiar año en el que todos ustedes han liderado esta modalidad a distancia, aún en medio de tanta incertidumbre, y han sabido sacar adelante a sus niños, sus adolescentes, sus jóvenes. Gracias por su vocación, por su compromiso. Cada uno de ustedes ha sido también el soporte emocional, no solo de sus estudiantes, muchas veces de las familias, ¿no? Y hemos demostrado así que sí se puede. Y a propósito de que seamos nosotros el soporte emocional, muchas veces también necesitamos nosotros este cuidado de la salud física y mental para promover nuestro bienestar. Y ese justamente va a ser el webinar que Difos les tiene preparado para este viernes 18 a las 7 de la noche por este medio. Así es que no se lo pierdan. Permítanme también un momentito para agradecer al equipo que ha hecho posible estas presentaciones de la Dirección de Formación Docente en Servicio, encabezada siempre por nuestra directora Jessica Martínez Cuervo y los especialistas Alejandra del Río, Alberto Flores, Julio César Mendoza. Muchas gracias por el trabajo austero que hemos demostrado en este tiempo. Claro, siempre en coordinación con muchas direcciones del Minedu también,
agradecer a la DGDD, a la Dirección General de Educación Básica Regular y sus direcciones de línea, a la DGIVIRA y sus direcciones de línea, a DITE, que hace posible estas presentaciones. Gracias a todos, y va nuestro compromiso también para continuar con el trabajo y el servicio a todos y cada uno de ustedes, estimados colegas. Julio. Patricia, muchísimas gracias. Estamos en el momento ya de ir cerrando, pero quería yo reconocer y agradecer la presencia hoy, por ejemplo, de casi 18.000 maestros en línea, a nombre del Ministerio de Educación, a nombre de la Dirección de Formación Docente en Servicio, reconocer, colegas, agradecer siempre que estén presentes con nosotros, que nos estén acompañando en estos webinars pedagógicos que son importantes tanto para los estudiantes, para las familias, para nosotros mismos, para ir fortaleciendo nuestras competencias y capacidades. De igual manera, expresar nuestro reconocimiento al equipo de comunicaciones de la DIFOS, liderado por Flor, una colega que siempre ha estado presente, a todos los especialistas y colegas que nos hacen llegar sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones. A veces los colegas dicen, no nos leen, no responden nuestras preguntas, pero todas esas preguntas que ustedes nos dejan, las observaciones que nos hacen, nos han hecho más bien cada vez más fuerte. Sin esas consultas, sin esas dudas, no sería viable nuestra salida y presencia en las redes. Un reconocimiento especial a los maestros y maestras de todo el país. Nos han visto de diferentes ciudades, comunidades y centros poblados. La presencia de ustedes nos ha dado fuerza para continuar, y sus preguntas, críticas y comentarios nos han ayudado a mejorar. Esperamos de todo corazón haber aportado siquiera un poco con su trabajo tan esforzado y dedicado con sus estudiantes. Gracias por estar con nosotros. Nos podemos despedir por unos breves días. Seguro muy pronto nos volveremos a ver en estos webinars pedagógicos, respondiendo al pedido de todos ustedes. Solo me queda enviarles un fuerte abrazo. Que pasen una fiesta de Navidad en familia. Seguro que muy pronto podemos juntarnos y vernos. Con cariño, solo un hasta pronto, colegas. Así es, Julio, que este fin de año y las fiestas de Navidad sean motivo de reflexión para todos nosotros, agradeciendo primeramente el don de la vida. No hemos aprendido tantísimo este año a valorar la salud, la familia, el trabajo, y hagamos votos de renovación en cada uno de nuestros roles, en lo que nos desenvolvemos, pensando en cuánto somos capaces de dar. Muy bien, colegas, de mi parte también reciban un fuerte abrazo de la Dirección de Formación Docente en Servicio, del Ministerio de Educación, un fuerte abrazo, nuestra gratitud con ustedes, y con el usual gesto de colocarnos las mascarillas, le decimos: sigan cuidándose, feliz Navidad, Año Nuevo y buenas y merecidas vacaciones. Bendiciones para cada uno.